Bienvenidos a la quinta sección de nuestro estudio, Cristología, la persona y la obra de Jesucristo. Estábamos por entrar a la corriente número 8, el apolinarismo. El apolinarismo. De Apolinar, el joven, que murió cerca del 390 después de Cristo. Este se asoció con su padre Apolinar el Viejo en la obra teológica. Se considera a Apolinar el Joven como la fuente principal del punto de vista de la persona y naturaleza de Cristo que históricamente lleva su nombre, apolinarismo. Se oponía tanto al arrianismo que cayó al otro extremo y redujo la humanidad de Cristo. Trató de explicar la encarnación por la teoría de que el preexistente Logos divino tomó el lugar del Espíritu en el hombre Jesús, en tal forma que tuvo un cuerpo humano y un alma humana, aunque no un espíritu humano. ¿Ya? Es decir, él decía, el Logos divino tomó al humano Jesús. De allí en adelante, ese humano llamado Jesús tuvo alma humana, tuvo cuerpo humano, pero no espíritu humano como nosotros, sino que lo que había en él, que era su espíritu, era el Logos divino. Notan como ahora es otro concepto un poco distinto. O sea, el Verbo divino sustituyó al espíritu del Jesús humano. Jesús no tuvo un espíritu humano como nosotros en ese caso, sino que lo que en él era el espíritu, que en nosotros es nuestro espíritu, era el Logos divino. No tenía espíritu como nosotros. Bueno. 9. El nestorianismo. Nestorianismo. Es el nombre dado a una herejía que dividió a Cristo en dos personas. Felipe Schaff, en el tomo 3 de su Historia Eclesiástica, trata extensamente de Nestorio y de sus doctrinas. El hecho es que a comienzo del siglo V, en un esfuerzo por resistir al arrianismo y de defender la doctrina de la perfecta divinidad de Cristo, sin negar su humanidad genuina, se desarrollaría la doctrina de que en realidad eran dos personas. Y estas, más tarde, esta doctrina de estas dos personas se difundió ampliamente por el Oriente. Noten que no siempre las herejías nacen de una mala intención de torcer la Biblia. ¿No? Él quería aclarar ese concepto y lo torció más. El creciente culto a María había dado origen al uso de la palabra Theotokos, Madre de Dios, en un sentido que tendría que hacer a María un objeto de adoración, porque si ella es Madre de Dios, como enseña el catolicismo, entonces si hay que adorar a Dios, imagínese a su mamá, habría que adorarla más. Entonces, decía él que nadie negaría que ella fue la madre de Jesús, pero no que fuera madre de la persona divina. Y ahí él tenía cierta razón, porque María es madre del cuerpo humano de Jesús, de la naturaleza humana de Jesús, no de la deidad de Cristo. La deidad de Cristo no tiene mamá, porque Dios no tiene mamá.
Si Dios tiene mamá, entonces Dios comenzó en algún momento. Primero fue su mamá, después fue él. Pero ese es otro tema. La iglesia cristiana siempre ha sostenido que María fue el vehículo de la encarnación. Es decir, que Cristo nació literalmente y asumió una naturaleza humana por medio de María. Pero nunca ha enseñado que María fuera la fuente de la divinidad de Jesús. Pero sin reconocer esta distinción, los nestorianos aparentemente razonaron que puesto que María no podía ser la fuente del ser de la persona divina, y sin embargo Jesús nació de la Virgen, entonces tenía que haber en su ser dos personas distintas. Una, el eterno Hijo de Dios, y la otra, el Jesús humano. ¿Ven cómo llegaron a esa conclusión? Nestorio, originalmente un monje de Antioquía, se convirtió en obispo de Constantinopla y enseñó entonces que Jesús era en realidad dos personas distintas, una humana y una divina. El Cristo divino no estuvo envuelto en el sufrimiento, tentación, crecimiento, muerte, etc. ¿Ven cómo terminan las herejías siempre afectando el plan de la salvación? Tuvo relación con eso solo su naturaleza humana. O sea, el que murió en la cruz fue un hombre como usted y yo, nada más. Notan qué es lo que está detrás de cada una de las herejías. Ahí se tronca, se despedaza el plan de la salvación realizado, enfocado, centralizado en el Dios hombre, Dios hecho carne. Bueno, número 10, el eutiquianismo. El eutiquianismo. Hay una mano por allá. A ver. De este punto que mencionó, ¿cómo decirlo? Porque si bien es cierto que Dios no muere, o sea, Jesús era 100% Dios y 100% hombre, pero al morir Él en la cruz, esa parte divina no muere, o sea, porque Dios no muere. ¿Cómo explicar esa parte de tal forma que no sea confundido por estos hombres que... Sí, eso es una gran verdad. Teológicamente Dios no puede morir. Es imposible. Por lo tanto, lo que murió en la cruz fue la humanidad de Cristo, no su divinidad. Pero la diferencia entre ese concepto que es bíblico y el concepto que recién vimos es que Cristo, nuestro Señor no era dos personas, una divina y una humana, sino una persona con dos naturalezas, divina y humana, entrelazadas en forma inseparable por la eternidad desde que se unieron. ¿Ok? Entonces, al morir su naturaleza humana, y esto no podemos entenderlo del todo, es el misterio de la piedad, el Dios hecho carne. Así que no espere entenderlo del todo porque le va a dar un derrame y no lo va a entender. Pero podemos entender parte de esto. Muere su naturaleza humana, su naturaleza divina se mantiene latente. Cuando Jesús dice, destruid este templo, su cuerpo, y en 3 días lo levantaré, para decir él lo levantaré, es decir, yo mismo lo levantaré, tiene que haber algo de él mientras su naturaleza humana estaba muerta. Es su naturaleza divina la que levanta la naturaleza humana. Y también participa en la resurrección de Cristo el Padre. Y también el Espíritu Santo. Ese es otro tema. Pero el punto es, cuando muere la naturaleza humana de Cristo, no murió una persona
humana distinta a otra persona divina que estaban en el hombre Jesús. No, murió una naturaleza humana a la que la naturaleza divina luego resucita. ¿Ok? Pero estamos hablando de una sola persona. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se mantiene latente la naturaleza divina mientras la naturaleza humana muere? Es lo que la Biblia no nos explica. Es un misterio insondable que no creo que podamos captarlo ni siquiera salvos allá con él. Pero sí debemos entender la diferencia entre los dos conceptos. En el nestorianismo hay dos personas en Cristo. En la doctrina bíblica hay dos naturalezas, no dos personas. Una sola persona con dos naturalezas. ¿Ok? No le mencioné nada del eutiquianismo, ¿verdad? Solo el título. Bueno, ustedes investiguen. Ok, el eutiquianismo o monofisismo. Monofisismo, también se le conoce así. Por Eutiques, cerca del 380 al 456 después de Cristo. Fue seguidor de Cirilo de Alejandría, pero un poco más extremista que este. Se considera el fundador principal de la herejía monofisista o monofisismo, que en una reacción extrema contra Nestorio, el anterior mencionado, que dividía la persona de Cristo, esto los nestorianos, los del eutiquianismo, declararon que había solamente una naturaleza en Cristo. Vean ahora esta otra. Solo una naturaleza en Cristo. Ellos afirmaban que la naturaleza divina fue modificada y adaptada a la humana, en forma tal que no se podía decir que Cristo era verdaderamente divino, ni que quedó en forma de Dios, como dice Filipenses 2:6. Al mismo tiempo, la naturaleza humana fue modificada y cambiada por asimilación a la naturaleza divina, en forma tal que ya no se podía decir que era verdaderamente humano. ¿Captan esta? Solamente una naturaleza en Cristo, que era una mezcla de la divina con la humana, pero no era ni 100% una ni 100% la otra. Algo parecido al anterior en otra línea. O sea, si notan, cada una de las herejías tiene como propósito desdibujar, quitar de la mente humana la imagen, el concepto correcto de lo que es Jesucristo, confundiendo ideas, confundiendo conceptos, a tal grado que al final, en la mente humana lo que quede es, Cristo no es ni divino ni humano. Ese es el propósito final de todas estas herejías. Sí, es como una fábula, es un mito. En realidad ni siquiera existió. Es algo como absurdo. Sí. El eutiquianismo fue condenado rotundamente en el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Pero persistió en la iglesia copta del Alto Egipto. Extraño, ¿eh? Egipto. Y en la iglesia armenia en el cercano oriente. En el siglo V, aparte de los grupos que defendían el eutiquianismo como tal, hubo muchos que se unieron a la misma idea, esencialmente bajo un nombre nuevo, el monotelismo. Así lo van a encontrar en los libros que han de leer. Concediendo verbalmente que Cristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana,
Los monotelistas insistían en que al menos tenía una sola voluntad y no dos. ¿Ven otra diferencia ahí? Dicen ellos, no, él tenía dos naturalezas, pero una sola voluntad. La divina y la humana, dos naturalezas, pero al menos tenía una sola voluntad y no dos. No había en él voluntad humana y voluntad divina, sino dos naturalezas, pero voluntad una sola. ¿Problema de eso? Bueno, recuerden cuando Jesús dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A cuál voluntad se refería? A la divina. Ok, a la humana, porque la voluntad divina no va a decir nunca no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque son iguales. Bueno. El monotelismo fue condenado por el Tercer Concilio de Constantinopla en 680, declarando que Jesucristo tenía dos voluntades distintas e inseparables. A eso se le llama telemata. Así como dos naturalezas, una voluntad humana y una voluntad divina, obrando en armonía, la humana en subordinación a la divina. Eso es lo bíblico. Siendo considerada la voluntad como un atributo de su naturaleza, más que de su persona. Las dos voluntades no son contrarias la una a la otra, pero la voluntad humana está subordinada y no se opone ni resiste, sino más bien se sujeta a la voluntad divina y omnipotente. Ese es el concepto correcto. Número 11. Los socinianos. Socinianos. SC. Socinianos. Cerca del 1525-1600. El movimiento sociniano fue dirigido por dos teólogos italianos, Lelio y Fausto Socini, con Z las tres, Socini. Aceptaron la posición adopcionista. ¿Recuerdan? ¿Cuál era la adopcionista? Fue adoptado. Aceptaron la posición adopcionista, pero afirmaron que Jesús fue concebido y resucitado sobrenaturalmente. Negaban la preexistencia de Cristo. Tomaron algunas cosas de otros, rechazaron otras. En fin, pueden leer más de ellos en su libro de lectura auxiliar. 12. Los mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proviene ella misma del fundador José Smith y del promotor Brigham Young. Ellos afirmaban que Jesús era el espíritu primogénito o el primer creado. Declaran que Jesús es un Dios en el mismo sentido en que otros de nosotros podemos alcanzar la divinidad. Que los otros espíritus de los hombres que fueron creados antes del mundo y sostenían o tenían la misma posición de que estos hombres eran como Jesús, igual, los que fueron creados antes de la creación del mundo. ¿Cómo es eso? Es que la doctrina mormona enseña que la creación, antes de la creación de este mundo, ya Dios había creado otros seres, aparte de los ángeles, otros hombres. En otro planeta. Y no se confundan, porque la Biblia enseña eso. En el libro de Job, que antes de que Dios creara esta tierra ya había
creado otros mundos y vida en ellos, pero no es de esto que están hablando los mormones. Los mormones tienen un completo panteón de dioses y Jesús es uno de ellos. Adán también era uno, como lo fue José Smith también, o sea, dioses. Ellos enseñan que Dios el Padre fue de carne y hueso como nosotros. Y porque murió en otro planeta como Cristo murió en este, Dios el Padre ganó el derecho de ser Dios. Y por eso es Dios ahora, pero antes se fue de carne y hueso como nosotros. Ese fue uno de los seres que fue creado por otro Dios antes de que Él creara a la raza humana. Cuando se dice que los mormones tienen un completo panteón de dioses, no confundan panteón con cementerio, como me pasó a mí cuando estaba recibiendo unas clases al principio de mi curso teológico. Yo escuchaba al profesor hablar, estábamos recibiendo una clase sobre la mitología pagana. Y entonces él hablaba de los dioses que estaban en el panteón de los egipcios y en el panteón de las naciones cercanas a Israel y todo eso. Y yo escuchaba panteón para acá y panteón para allá. Y finalmente me atreví a preguntarle, ¿por qué tenían los dioses en el panteón? Y el profesor no entendió la pregunta. Es que para mí, panteón, yo solo sabía una cosa: cementerio. No, pero panteón en ese contexto es como el museo, donde exponen sus dioses, donde están allí en un templo de ellos, en un sentido. ¿Ya? Entonces, entendí que eso era panteón en ese contexto. Así que usted no se aflija si tiene algún término que no entiende, pregunte y si no le da problema pasar por ignorante, como me tocó, pero aprendí que era panteón. ¿Ya? Los mormones tienen un panteón de dioses interminable. Ellos creen que el Dios del Antiguo Testamento fue hecho por otro Dios anterior a él. Y ese anterior a él fue hecho por otro anterior a ese. Y cada uno de ellos llegó a ser Dios en el planeta en el que dirigen, y cada uno a diferentes niveles, porque ellos, como Cristo en este planeta, llegaron a encarnarse en ese planeta y morir por los de esa raza, y ganaron el derecho a ser Dios como ahora lo son. De paso, el mormonismo no tiene absolutamente nada que ver con cristianismo ni con la Biblia. Es espiritismo, paganismo 100%. No tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Para ellos el Dios que dice que vino a María fue uno de carne y hueso y tuvo relaciones sexuales con María y nació Jesús. Sí, es una herejía bien blasfema al extremo. Pero como les digo, el mormonismo no está catalogado ni aceptado dentro del cristianismo, porque no lo es, imagínense. Pero de allí para acá vienen otras corrientes que ya se acercan más a nosotros, pero vamos a dejar por aquí lo que es corrientes heréticas sobre la persona de Jesucristo. Y entonces ustedes tienen para leer, bueno, tal vez les menciono una más, solo una más, la ciencia cristiana, que tengan allí 13. La ciencia cristiana. La ciencia cristiana fue fundada por Mary Baker, Glover Patterson Eddy, largo nombre y apellido. La ciencia cristiana ha declarado que Jesús es la manifestación suprema de un ideal o principio divino. ¿Han escuchado eso por ahí en muchos videos hoy día en internet?
y libros, el principio divino, que existe inherentemente dentro de todo hombre. La señora Eddy negaba la verdadera existencia del universo físico. Por tanto, declaraba que Jesús era una ilusión de la mente mortal. Se le ocurrió al ser humano la idea de un Jesús. Él era una idea, nunca Dios en la carne. En síntesis, lo que enseña la doctrina de la ciencia cristiana, que de cristiana no tiene nada. Bien, se nos fue el tiempo. Tal vez termino esta sección definiendo algunos términos que es necesario que entendamos para no confundir conceptos. Los términos persona, naturaleza y voluntad. Persona, naturaleza y voluntad. ¿Qué es persona? Es una entidad sustancial y no debe confundirse con naturaleza. Persona es una entidad sustancial y no debe confundirse con naturaleza. Persona es alguien, ¿ok? Alguien. 2. Naturaleza. Es un complejo de atributos y no debe confundirse con una entidad sustancial o persona. ¿Me van captando? Naturaleza, el complejo de atributos, que no debe confundirse con la entidad sustancial, que es la persona. Y voluntad es un modelo de conducta y tampoco debe confundirse con la entidad sustancial o la persona, ni con la naturaleza. Repito, persona, una entidad sustancial, naturaleza, un complejo de atributos y voluntad, un modelo de conducta. Tal vez ayude un poco para el repaso en sus lecturas, una síntesis de las reacciones de los concilios a los diferentes postulados cristológicos heréticos de los 3 primeros siglos del cristianismo. El concilio de Nicea, en el 325, allí se proclamó que Cristo es de la misma sustancia que el Padre y por lo tanto es Dios. En el concilio de Constantinopla, en el 381, se definió la identidad de Cristo con la humanidad y se declaró que Jesús es hombre perfecto. En Éfeso, en el concilio de Éfeso, en el 431, se definió que Jesús es una persona única que posee 2, ¿qué? Naturalezas, la divina y la humana. Estas naturalezas coexisten en Cristo sin confusión o mezcla, sin cambio, sin división y sin separación. Y en el concilio de Constantinopla, del 680 al 681, se concluyó que en Jesús operaban 2 voluntades, la humana y la divina. La voluntad humana de Jesús, sin embargo, estaba sometida a la divina de manera armoniosa y perfecta. Y hasta aquí dejamos este brevísimo repaso sobre las herejías cristológicas de los primeros siglos del cristianismo. Para entrar entonces ahora al punto 2, que es la persona y la obra de Jesucristo según la Biblia. ¿Ok? Se nos fue el tiempo, quedamos por aquí, continuamos en la próxima.